Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su noticiero Ni un minuto de silencio. El conflicto armado en Colombia al año deja cientos de líderes sociales asesinados. El departamento de Arauca no es una excepción. Lo que llevamos de este año ya van más de 9 asesinatos. ¿Qué está pasando allí? ¿Quién los está matando? Colombia es una población convertida en una fosa común con un himno nacional. Y es que pareciera que el pan de cada día es despertar con una nueva masacre. En el país del Sagrado Corazón solo necesitas defender la vida, la naturaleza o ser un líder social para que los grupos narcoparamilitares, en la mayoría de las ocasiones financiados y acompañados por el Estado y sus fuerzas represoras, atemoricen y generen incertidumbre entre las comunidades de las zonas rurales apartadas. Esto disfrazado por el gobierno nacional y los medios de comunicación tradicionales como operaciones contundentes contra las insurgencias armadas, en la que las personas que caen en estas aberrantes operaciones son mujeres embarazadas, niños y campesinos inocentes presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Lo más escalofriante de todo es ver cómo siguen las ejecuciones extrajudiciales con la consigna de que los campesinos son máquinas de guerra. Es una era de violencia sistemática lo que se vive a lo largo y ancho del país. Especialmente las comunidades rurales son las más afectadas por esta problemática. Despojando a los campesinos de sus tierras, dando tratamiento militar a la población civil y masacrando a indígenas y colonos en sus propios territorios. ¿Hasta cuándo? El pasado 19 de junio en Colombia se vivieron las elecciones presidenciales. El pueblo salió a votar masivamente, cansados de tanta explotación y de tanta represión. Con mucha esperanza eligieron un nuevo jefe El de 29 Estado. de mayo, en Colombia, se celebraron las elecciones presidenciales, las cuales se disputaron entre dos candidatos, el candidato Rodolfo Hernández por la Liga de Gobernantes Anticorrupción y el candidato Gustavo Petro por el Pacto Histórico. Después de días de arduo trabajo, de varios procesos sociales en las diferentes ciudades, con pedagogía se logró elegir a un candidato que tuviera como propósito garantizar la vida digna al pueblo colombiano. Varias comunidades han optado por escoger las propuestas del candidato Gustavo Petro. Y es que para nadie es un secreto que Colombia está cansada de la guerra y de las víctimas que ésta deja. Sin embargo, los simpatizantes del Pacto Histórico tienen muy presente que así haya ganado un gobierno progresista, es importante seguir trabajando desde las poblaciones, porque es allí donde realmente se construye el gobierno. El 3 de junio, el diario Democracy Now! Publicó una entrevista realizada a varios activistas, la cual se titula «Petro y Francia representan el malestar con un Estado fracasado. Pero gane quien gane, nada va a cambiar hasta que no asumamos que la política la hacemos desde abajo». Veamos lo que opina el activista Manuel Rosenthal. Yo solo quiero dar un ejemplo doloroso y cercano. El 28 de marzo, el Ejército de Colombia, en un operativo con toda la tecnología, helicópteros, armamento, entró a una comunidad indígena donde había gente desarmada y masacró a 11 civiles inocentes. El presidente Duque presentó este hecho como una acción en combate y un ataque a narcoparamilitares que habían sido dados de baja o narcoguerrilleros. En realidad, como ha sido demostrado por todos los medios, fue un ataque cobarde y asesino, una masacre. En este año, en Colombia ya van 70 masacres. Es un país sometido a este terror y este dolor. Pero lo aterrador de esto es que, en pleno proceso electoral, el presidente Biden le dio el apoyo al presidente Duque de Colombia, 2 días antes del referendo para elegir los candidatos presidenciales. Y apenas el 23 de mayo pasado convirtió a Colombia en un miembro extra de la OTAN. Es decir, le da más financiación militar, más armamento, más apoyo militar a un gobierno que comete masacres, que se ha dedicado a falsos positivos, cuyo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ha amenazado a Gustavo Petro, candidato presidencial, y ha dicho que no lo obedecerá si gana las elecciones. Biden no solo apoyó eso, sino que tras el levantamiento popular pacífico del año pasado, que fue brutalmente reprimido por la policía, asesinando, desapareciendo y maltratando gente, Biden le regaló 3 bases militares a la policía con recursos del pueblo de los Estados Unidos. Entonces, estas elecciones, respecto de eso, son una grieta en la pared, o la posibilidad de una grieta en la pared para derribar,
para cambiar este sistema. Es una continuación del levantamiento popular del 2019 y 2021 en el que la gente quiere acabar con un establecimiento, con un estado putrefacto. Y entonces ese camino electoral con Francia Márquez y Petro le da ilusión, la esperanza a la gente de que esto pueda cambiar. En Estados Unidos, la Corte Constitucional revocó la ley del aborto voluntario. Hablemos más sobre este tema con nuestra reportera. En Estados Unidos, la Corte Constitucional revocó la ley del aborto voluntario. Hablemos más sobre este tema con nuestra reportera. En Estados Unidos. Bueno, buenos días a todos, a todas. Desde el noticiero Ni un Minuto de Silencio nos encontramos con Alexis Smey, integrante de la Unión Patriótica y participante del noticiero Barrio Adentro. ¿Cómo estás, Alexis? Bien, bien, gracias y gracias por tenerme acá para hablar un poco de lo que está pasando acá en los Estados Unidos. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Con Alexis hemos venido discutiendo también un tema muy importante y es sobre la abolición de la ley del aborto que se generó pues en junio de este año. Quisiéramos que nos contaras un poco más acerca de este proceso y qué está pasando allí. Básicamente la decisión del corte, pues inicialmente con Roe versus Wade, era que el Estado no tiene derecho de intervenir con los procesos médicos. Básicamente la mujer tiene el derecho de la privacidad en ciertas cosas médicas. Entonces, eso era la cosa y ya, según la Constitución de los Estados Unidos. Pero ahora están diciendo que no, baila, no. Entonces, eso es por estado. Entonces, los derechos son diferentes en cada estado. Por ejemplo, estoy en un estado que tiene protecciones para Roe versus Wade. Entonces, en mi estado, por ejemplo, siempre vamos a tener acceso al aborto. Pero en la mayoría de estados en los Estados Unidos, eso no es una cosa. No hay protecciones, no hay nada para proteger ese derecho para nada. Entonces, en la mayoría de estados de este país no van a tener ningún tipo de aborto, nada. Bueno, Alexis, tú nos cuentas sobre el proceso Roe versus Wade. ¿Qué implicaciones tiene este proceso sobre el cuerpo de las mujeres y la toma de decisiones también? Pues realmente eso es como decisiones por parte del gobierno y el corte solo eran como bastante recientes. Entonces, en toda la historia de los Estados Unidos, las mujeres no han tenido derechos, las personas negras, las indígenas, nadie han tenido derechos realmente. Y peor si eres una mujer negra, indígena, todo eso. Entonces, tener como derechos era algo bastante reciente. Entonces, esto no es algo no normal para este país. Esto realmente es lo que es este país. Este país existe solo para el cristianismo extremo y siempre ha sido así. Entonces, para las mujeres, esto tenemos que recordar la historia porque esto es normal para este país. Entonces, solo estamos regresando a los raíces de lo que somos. Y es muy grave, porque también con esta decisión, eso no es la única decisión de la autonomía de las personas. También en el corte han decidido que las tierras indígenas de los acuerdos de hace como unas décadas ya son parte de los Estados Unidos, ya no son tierras como soberanas. Entonces, no es solo un ataque a las mujeres y ya, es como un ataque de todos los derechos. También están intentando a acabar con unas cosas sobre el sexo homosexual, como había unas leyes donde estaba como todo ilegal y están intentando hacerlo otra vez. Entonces, no es, sí es una cuestión de mujeres, pero es para toda la gente oprimida en este país. Estamos regresando a nuestros raíces y estamos sintiendo los efectos de un imperio que está cayendo, más o menos. Los medios de comunicación
populares, alternativos, debemos mostrar pues la realidad de lo que pasa. No solo en Estados Unidos se ha vulnerado la decisión libre sobre el cuerpo de la mujer, sobre si puedo tomar mis decisiones para tener un hijo o no. Y pues esto implica en muchos países, con la decisión que se tomó con la Corte Constitucional en Estados Unidos, puede tener implicaciones. ¿O tú qué crees, Alexis? Pues las implicaciones, yo creo, pues cuando la mujer no está libre para tomar sus propias decisiones, nadie está libre. Eso es la implicación para mí. Es que la liberación de la mujer es una cosa principal en cualquier lucha, no importa el país. Y eso también porque los Estados Unidos es como siempre está exportando nuestra ideología a otros países, especialmente Colombia. Eso tiene implicaciones bastante grandes porque estamos exportando nuestra cultura, nuestras ideas de lo que deben ser las cosas. Entonces, Colombia siempre ha sido muy afectado por mi país también, con, pues, sí, con todo, realmente con todo. Es que mi país casi controla todo que hace Colombia, pues el gobierno de Colombia. Entonces, es preocupante porque puede existir algún tipo de presión de hacer las cosas diferentes y hay como tantos avances y progresión y en países como Colombia están progresando mucho con esos derechos como del aborto y no sé si hay otro país que está controlando a otros como no puede controlar hasta esas cosas, creo. Eso no es algo bueno. Y bueno, Alexis, días antes de que se dictara la sentencia de la Corte Constitucional, se filtró un comunicado del juez Samuel Alito. ¿Qué fuerzas políticas estarían detrás de este comunicado? Pues ya sabemos que los republicanos por un buen tiempo han sido como progresando a este momento. Han estado poniendo jueces diferentes en posiciones diferentes, políticos en posiciones diferentes como en el Senado y cosas así. Entonces ha sido un proceso largo para hacer exactamente lo que están haciendo en ese momento. Eso no significa que los demócratas son buenos, pero realmente han sido los republicanos que han impulsado este proceso de poner su gente en estas posiciones claves para eventualmente tener este derecho revocado, hecho como cancelado. Entonces, sabemos que sí son los republicanos que están haciendo todo esto, pero también hay unos demócratas que son aliados y también hay unos que son aliados, pero es como nuestra política es como solo un show, es como una película, es como todo es falso, es como es solo gente rica que tienen tus sueldos buenos que están peleando entre ellos mismos. Y pues eso también es otro síntoma de un imperio que está fallando. Entonces hay más conflicto, hay más lo que sea, pero entre ellos y pues obviamente no nos afecta como gente del país, pero realmente hay como tantas peleas internas y hay cosas como ese documento es así, es como un juego para mucha gente, un juego que está pues cobrando las vidas de muchas personas, especialmente las mujeres negras, las mujeres indígenas, las latinas como migrantes, todo eso. Es que van a la derecha y sin esas protecciones. Entonces, eso es bastante grave. Desde Estados Unidos, ¿qué están haciendo las mujeres? Bueno, pues en este momento, desafortunadamente, hay muchas mujeres que solo están buscando la opción de operarse para hacer litigación de las trompas. Eso es la primera cosa, porque no sé, hay muchas mujeres que creen que no hay otras opciones. Han sido unas protestas,
pero desafortunadamente no son tan grandes. Es que el tema de lucha acá en los Estados Unidos es un poco complejo. Tenemos una historia bastante fuerte, especialmente con la izquierda, pues han sido como exterminados o están en la cárcel. Muchas de las personas viejos de los 60, 70, incluso los 50, sí. Entonces, solíamos tener esa fuerza de izquierda y de lucha muy fuerte, solíamos, pero en ese momento la CIA, el FBI han destruido estos corrientes y han sido un éxito para ellos, desafortunadamente. Pero todavía hay protestas, hay como ese espíritu de lucha, pero es mucho más chiquito. Entonces han sido protestas, pero no grandes como en el año 2020 para eso de contra la brutalidad policial. Eso era una chimba para ver, eso era como, eso sí, mi ciudad era como en el centro de eso y sí, estaba muy feliz por eso, para ver eso, porque eso era muy chimba. Pero desafortunadamente no hemos como tomado ese poder y esa energía otra vez. Creo que sí necesitamos hacer eso, necesitamos las protestas, pero también necesitamos estar en el proceso de construir comunidad y recursos entre el pueblo. Es que acá faltamos mucho ese sentido de comunidad en un nivel cultural. No es como en Colombia, cuando hay como en barrios y en sectores de la ciudad, hay comunidad, hay eventos de comunidad, hay como red de apoyo. No tenemos eso, es muy individualista acá y eso es un fallo como cultural. Entonces, en este momento es difícil para decir qué exactamente estamos haciendo. Han sido unas protestas pequeñas y ya. Ojalá más cosas. Alexis, muchísimas gracias por la entrevista. Me encanta ese espíritu de lucha allá en Colombia. Me encanta, me da mucha inspiración y ojalá puedo llevar esa energía acá porque la necesitamos mucho. En noticias internacionales vamos a hablar sobre el paro nacional que dio inicio el 13 de junio en Ecuador. ¿Pero por qué inició este paro? El gobierno de Lazo y el pueblo ecuatoriano rompieron diálogos, pero ¿qué exigía este pueblo? Exigía mejores condiciones laborales, baja en la tasa de combustibles y mayor presupuesto en salud y educación. Con 18 días de paro nacional, el gobierno del presidente Lazo finalmente decide dialogar con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Para desarrollar este espacio, el monseñor Luis Cabrera medió como garante en la búsqueda del diálogo. Y es que este espacio fue necesario, pero costó la vida de 5 personas. 331 personas fueron heridas y 152 detenidos. A su vez, miles de violaciones a los derechos humanos. Esto demuestra una vez más que ante las injusticias cometidas por el establecimiento, el pueblo se moviliza nuevamente y ante el torrente popular reivindicativo el Estado reacciona con el tratamiento militar de corte fascistoide contra la protesta social, que a su vez deja ríos de sangre. Y aunque se hayan conquistado espacios de diálogo y se hayan adquirido compromisos con la oligarquía que azotó a los pueblos indígenas, trabajadores y las clases bajas de este país, lamentamos el uso excesivo de la fuerza pública y la violencia estatal. ¿Quién responde por los asesinatos? El gobierno Lazo cuenta con 90 días para cumplir los siguientes acuerdos: reducir el precio del combustible, incrementar el presupuesto destinado a la educación cultural bilingüe, entre otros. No es un secreto que la bestia fascista que azota a América Latina cada día llega a su fin. Y es que la indignación y los justos reclamos del pueblo hacen que éste salga a las calles a manifestar su descontento popular. Como en Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador dio muestras de dignidad para derrocar las nefastas políticas de Guillermo Lazo. Los pueblos originarios llevan más de 500 años luchando para librarse de las cadenas del opresor y las tiranías. Las clases populares de América Latina siguen en pie de lucha para alcanzar los verdaderos intereses de los pueblos y buscar la organización de las masas para llegar a la anhelada libertad. El maltrato animal en Colombia sigue siendo un hecho. Lo podemos evidenciar en las últimas corralejas que se practicaron en el Espinal Tolima.
en donde varias personas torturaron a un toro hasta ocasionarle la muerte. ¿Cómo estos alcaldes permiten este tipo de prácticas? Antes de esto, por cuestiones de inseguridad en los palcos, 3 de ellos se derrumbaron. Esto ocasionó la muerte de 5 personas, más de 300 heridos, entre esos 318 menores de edad. Síganme para ver la noticia completa. Las corralejas de toros cada vez dejan un balance poco favorable sobre el país, y es que allí se hace evidente el maltrato animal. En esta ocasión, el Tolima fue el epicentro de una gran tragedia. ¿Cómo se permite este tipo de prácticas sanguinarias en Colombia, cuando ya se han prohibido en Magdalena, Cartagena y Santander? Pues la mayoría de su población ve este tipo de prácticas con rechazo y en ocasiones anteriores han tenido que ocurrir este tipo de situaciones para su prohibición. A esto añadimos la pésima infraestructura de las plazas de toros, y aunque no se invierte, siguen realizando actividades. Las muertes en el Espinal pudieron ser evitadas. En ocasiones anteriores se le advirtió al alcalde Juan Carlos Tamayo sobre la mala infraestructura de los palcos, puesto que la Procuraduría, encabezada por la delegada Tatiana Acosta, solicitó el 22 de junio del presente año las medidas para la prevención del riesgo de desastres en eventos de aglomeración, solicitud que no fue atendida. Sin embargo, y tristemente, se perdieron 4 vidas y hubo más de 300 heridos. Esto ocasionó una de las más altas emergencias sanitarias en el municipio del Tolima. Las muertes de los animales usados para divertir a la gente no quedan atrás. En 2019 en Caucasia, la cifra dejó más de 30 equinos heridos, según balance presentado por el subcomandante operativo de la Policía de Antioquia, Javier Guerrero. En otros casos documentados por la Corporación Raya, se puede evidenciar cómo en los últimos años las cifras siguen en aumento. Lo cierto es que este tipo de actividades debe prohibirse a la población, y aunque en Colombia aún están permitidas las corralejas, actividades y organizaciones defensoras de los derechos de los animales no ven lejano un futuro sin masacres y maltrato hacia cualquier tipo de animal. El día de hoy, en nuestra franja de arte y cultura, estaremos dialogando con Casi Nadie, un artista del territorio, el cual nos hablará sobre su último trabajo discográfico titulado Bichos. Este tema habla sobre la problemática de la estigmatización que sufren los jóvenes y sobre la lucha social que se vive en las calles. También nos contará un poco sobre la importancia de la revolución artística popular y de cómo el arte debe influir en las mentes y debe ser fortaleza para los procesos sociales y para que el pueblo se tome la idea de hacer una revolución artística para el mismo pueblo. Acompáñenos. Hola, ¿cómo están? En este momento, en la sección de arte y cultura del noticiero Ni un Minuto de Silencio, nos encontramos aquí en El Bicho, en Voz a Porvenir, con Casi Nadie. ¿Cómo estás, Casi? Bien, todo bien. Pues tramado con el noticiero, severo que salgan medios alternativos que le muestren unas miradas más reales a la gente y más que todo como a los cibernautas y todos los que hacen uso de las redes y del internet. Y pues la buena, vamos a estar acá charlando un ratico. Y bueno, queremos de pronto que nos cuentes un poco más acerca de lo que significa para ti Bichos. Bueno, pues hace mucho tiempo con Golpe de Barrio venimos como implementando unas estrategias de como de guerrilleo urbano, como de apropiación del territorio y más de apropiación de polemizar cosas que pasan en él. A estas iniciativas las hemos enmarcado como negociaciones urbanas, que es buscar la forma de que las comunidades se negocien en el espacio público dependiendo de sus prácticas y de sus formas de asumir el espacio y de vivirlo. Fue la construcción de este elemento en el cual estamos sentados hoy para el noticiero de Ni un Minuto de Silencio. Este es El Bicho. Fue diseñado por el barrio, construido en el barrio y creado para el barrio, pero pues al ser implementado en el barrio comenzó a ser un problema para las instituciones y para los estamentos gubernamentales acá de la localidad de Bosa, y terminamos enredados en una pelea jurídica por el derecho a que este dispositivo pues se quedara acá al servicio de la comunidad. El sentido metafórico de cómo se siente gran parte de la juventud colombiana
en este momento, a raíz de los gobiernos, las represiones en el paro, las represiones en las protestas, desde el paro agrario hasta ahorita el estallido social, es como también un recoger esa identidad negativa que nos han puesto los poderes que controlan el territorio sobre nosotros, términos como vándalos, términos como bandidos, términos como terroristas, es como ese lenguaje del que hablamos en el cual nos están excluyendo, nos están deshumanizando para después justificar el hecho de que se ejerzan múltiples violencias sobre nosotros. Bichos es una realidad, lo que tú decías, cómo nos estigmatizan a los jóvenes que finalmente queremos construir desde nuestros territorios, desde nuestras comunidades. Sin embargo, el arte juega un papel fundamental. ¿Tú cómo enlazas el arte con la transformación de la sociedad? Bueno, pues yo soy un poco ñoño, soy como un ñoñero. Cuchito Aristóteles decía que el arte es la esencia de las cosas. Era el primer principio del pensamiento, el arché. Y creo que ahorita en la contemporaneidad el arte sigue siendo aún la esencia de las cosas. ¿A qué me refiero? A que hoy en día le pueden llamar arte a lo que sea, ¿sí? Pero finalmente, digamos, en un ámbito popular, el arte en sí lo que recoge es la esencia de lo que hemos vivido históricamente y de lo que eso ha representado para nuestros espíritus, para nuestros seres. Pero también queremos saber quién es Casi Nadie. Bueno, pues lo único cierto es que no soy yo soy Camilo, pero un día me hice un poemita que se llamaba Casi Nadie y me pareció una filosofía muy importante, por eso digo no soy yo, Casi Nadie es una filosofía y yo creo que miñeras conocen esa filosofía mejor que yo, porque se han dedicado a hacer cosas que casi nadie hace, porque a casi todos les parece muy peligroso. Es una filosofía que casi nadie le recoge la mierda a su perro, pues bueno, ya está empezando. Que casi nadie se quita el miedo de encima para decir las cosas como son. Bueno, ya estamos empezando. Para mí casi nadie es una filosofía que un día me gustaría que fuera casi todos. Pero pues por el momento en el que estamos es de casi nadie pensar lo que piensan miñeras, los que nos están viendo, muchos de los que dieron la vida, muchos de los que han camellado 40, 50, 70 años, muchos de los que se murieron camellando y no vieron el amanecer. Casi nadie es. Pero ojalá un día seamos casi todos o todos. Ojalá un día ese pensamiento bonito y ese amor sincero no sea una minoría, sino sea una mayoría. Pues eso es casi nadie. Yo soy Camilo Pinto y un mancito que le gusta fumar vareta en los parques. Muchas gracias, Casi. Buena ñera.